El murmullo de conversaciones organizadas era una sinfonía que había dirigido cientos de veces. La gala anual de Etelgard Technology era el hábitat natural de Julian, un mar de cromo pulido, iluminación tenue y el tintineo de copas de champán que sonaban a dinero. Durante 5 años, yo había sido su ancla en ese mar, la corriente constante y predecible bajo la superficie brillante. Esta noche se suponía que me convertiría en su futuro. Las 2 bandas de platino en mi bolso pesaban más a cada minuto que pasaba. Eran un secreto que había guardado durante semanas, una promesa que estaba lista para hacer pública. Julián llevaba meses insinuándolo. Cuando nos casemos, nuestro futuro, la familia, lo tendrá. Tras media década construyendo una vida y una carrera junto a él, la pieza final estaba encajando. Lo observé desde el otro lado de la sala. Julián Torncio, el niño prodigio, mi compañero. Estaba dominando la sala, su risa, un sonido agudo y seguro, atravesaba el murmullo. Parecía el rey de sus dominios, con su cabello oscuro perfectamente peinado, su traje costaba más que los coches de la mayoría. Y durante años creí ser su reina. Nerviosa, susurró una voz a mi lado. Era Sara, mi compañera y la única persona en Etelgard a quien realmente consideraba amiga. Un poco, admití apretando los dedos alrededor de la caja de terciopelo. Se siente como un gran paso, uno público. Ya era hora, dijo, dándome un codazo con el hombro. 5 años, Hilaire. Tú has construido esta empresa con él tanto como él. Es tu vuelta de la victoria tanto como la de él. Sonreí, pero se sentía débil. Vuelta de la victoria. La frase resonó en mi mente. Últimamente nuestra relación se sentía menos como una sociedad y más como una serie de tareas que me asignaban: gestionar su agenda, suavizar sus asperezas con los clientes, finalizar el proyecto Skyline, la revolucionaria arquitectura de IA que iba a redefinir la industria. Yo era el arquitecto o el ingeniero quien comprendía su esencia. Julián era el rostro, el visionario que se llevó el crédito. Mis pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de Julián golpeando su micrófono. La sala se sumió en un silencio expectante. El corazón me latía con fuerza. Era el fin. Respiré hondo para tranquilizarme, con las palmas de las manos resbaladizas contra el embrague. Damas y caballeros, comenzó con una voz suave y experta. Gracias por estar aquí para celebrar otro año fenomenal para Etelgard. Empezó su discurso, una letanía bien ensayada de triunfos, cuotas de mercado e innovación disruptiva. Me desvié ensayando mi propia sonrisa, la forma en que caminaría hacia el escenario, la sensación de su mano en la mía. Pero entonces su mirada, que había estado recorriendo la sala, se desvió. No era yo. Estaba a la izquierda del escenario y una sonrisa extraña, casi confusa, se dibujó en sus labios. Seguí su mirada. Era Chloe, la nueva becaria, un torbellino de energía juvenil y ambición desmedida, que se había pegado a la órbita de Julian como una luna persistente. Estaba allí de pie con un vestido demasiado llamativo para la ocasión, los ojos muy abiertos y fijos en él con una intensidad que me erizó la piel. El habla de Julian se quebró por una fracción de segundo. Y por supuesto, nada de esto sería posible sin el brillante y dedicado equipo que me respalda. Son las nuevas perspectivas, la sangre nueva, lo que realmente impulsa nuestro motor. Su mirada seguía puesta en Chloe. Algunas personas cerca de ella rieron nerviosamente. De hecho, Julian continuó, su tono adoptando un tono más personal, más íntimo. Hay momentos en que una sola persona puede cambiarte la perspectiva por completo, hacerte ver el mundo y tu trabajo desde una perspectiva completamente nueva. Se me heló la sangre. Esto no estaba en el guión. No era el preámbulo de una propuesta. Esto era algo completamente distinto. Vi a Chloe dar un paso al frente con el labio inferior temblando, como si fuera una emoción fingida. Julián. Susurré y el sonido se perdió en el tenso silencio de la habitación. No me oyó. Estaba absorto en la narrativa que se desarrollaba en su cabeza. A veces, dijo bajando la voz, encuentras una conexión tan inesperada, tan eléctrica, que desafía todo lo que creías saber. Chloe estaba ahora al pie del escenario, mirándolo como si fuera una estrella de rock. El aire estaba cargado de vergüenza ajena y curiosidad morbosa. Me quedé paralizada, como una estatua con un secreto que le quemaba el bolso.
¿Qué hace?, me susurró Sara al oído con la voz cargada de horror. No pude responder. Solo pude observar cómo el hombre que amaba arruinaba públicamente nuestra vida juntos. Miraba a Chloe con una expresión cariñosa y desconcertada, como si fuera tan espectador de este desastre como el resto de nosotros. Creo, dijo Chloe con la voz entrecortada y perfectamente resonante en el silencioso pasillo. Lo que Julian intenta decir es que las innovaciones más importantes no están en la tecnología, sino en el corazón. El silencio que siguió fue absoluto. Se podría haber oído caer un alfiler sobre la alfombra de felpa. 100 pares de ojos se posaron en Julian, luego en Chloe y luego, inevitablemente, en mí. Sentí sus miradas como golpes físicos. La compasión, la confusión, la alegría ajena. Julián, al parecer finalmente consciente del abismo que había abierto, parpadeó. Su mirada pasó del rostro esperanzado y manipulador de Chloe al mío, horrorizado y paralizado. El pánico brilló en sus ojos. Tenía que arreglarlo. Tenía que recuperar el control. Sí, exacto, dijo un poco demasiado fuerte, agarrando el soporte del micrófono como si fuera un salvavidas. Innovación. Por eso, Chloe, tu iniciativa ha sido reconocida. Para fomentar esa nueva perspectiva, te asigné para que me acompañaras en el retiro estratégico a la cumbre de Silicon Valley la próxima semana. Considérelo una oportunidad de capacitación práctica e intensiva. Un viaje de capacitación. Llevaba al becario a un viaje de negocios. La humillación fue tan completa, tan absoluta, que era casi artística. Había elegido el camino de la mayor cobardía corporativa, validando su interrupción al recompensarla y, de paso, desechándome públicamente. El hechizo se rompió. Un murmullo bajo recorrió la multitud. El peso en mi agarre ya no era una promesa. Era un ancla que me arrastraba hacia abajo. Sentí una extraña calma que me invadía, la que llega cuando lo peor ya ha pasado y ya no queda nada que temer. No miré a Julian. No miré a la triunfante Chloe. Simplemente di un paso adelante sin que mis tacones hicieran ruido sobre la alfombra. Caminé hacia el escenario con movimientos fluidos y pausados. Me detuve a los pies de Julián, quien parecía completamente perdido. Abrí mi bolso, saqué la cajita de terciopelo y se la tendí. Por un instante de infarto pareció esperanzado, pensando que le estaba ofreciendo un regalo, una forma de salvar esto. Entonces la solté. Cayó al suelo entre sus zapatos lustrados con un golpe seco y definitivo. La sala se quedó sin aliento. Levanté la vista y me encontré con su mirada atónita. Mi voz era clara y serena, y resonó en cada rincón del silencioso salón. Considéralo un regalo de bodas. Envíame una invitación. Me encanta la buena comedia. Me di la vuelta y me alejé. No corrí. Caminé entre la multitud, pasando junto al rostro atónito y orgulloso de Sara, junto a los teléfonos que brillaban, salí de la jaula dorada y me adentré en el aire fresco y liberador de lo desconocido. El silencio en la limusina era una presencia física, densa y pesada. Miré por la ventana tintada el borrón de las luces de la ciudad, mi reflejo era una mancha pálida y fantasmal contra la oscuridad. El conductor, un hombre llamado George que nos había conducido durante años, no había dicho ni una palabra cuando subí solo. Solo asintió, sus ojos se encontraron con los míos en el retrovisor con una compasión silenciosa y silenciosa que casi me destrozó. La calma que había sentido en el escenario, esa furia gélida y precisa, estaba empezando a resquebrajarse. En su lugar, un temblor comenzó en mis manos, una ligera vibración que me recorrió los brazos y se instaló en lo más profundo de mis huesos. 5 años. 5 años de mi vida, mi amor, mi trabajo, acababan de ser invalidados públicamente para tener una perspectiva. Las palabras resonaron en mi cabeza, un mantra provocador. Mi teléfono vibró, una vibración violenta y furiosa contra el asiento de cuero. Julián. La pantalla gritaba su nombre. La miré hasta que saltó el buzón de voz. Enseguida empezó a vibrar de nuevo. Y otra vez. Un torrente de texto siguió con sus avances iluminando la pantalla. Alara, por favor. No lo entiendes. Fue un malentendido. Ella lo malinterpretó todo. Necesitamos hablar. ¿Dónde estás? Contesta el teléfono. Esto es infantil.
Déjame explicarte. Infantil. La palabra fue como una chispa en la yesca seca. Me picaban los dedos por coger el teléfono, por desatar un torrente de furia que nos quemara la tierra. Pero no lo hice. ¿Qué más podía decir? Cualquier explicación que ofreciera sería una justificación, una excusa, otra capa de desprecio por mis sentimientos. No solo me había humillado. Había demostrado una falta de respeto fundamental por la vida que habíamos construido juntos. El coche entró en el aparcamiento subterráneo de mi edificio de apartamentos. La caverna de hormigón estaba fría y llena de eco, un marcado contraste con la opulenta calidez de la gala. Gracias, George, dije con una voz sorprendentemente firme. Por supuesto, señora Vance, respondió en voz baja. Si necesitas algo. Asentí, incapaz de articular más palabras, y salí al aire frío. La pesada puerta se cerró de golpe tras mí, el sonido fue definitivo. Respiré hondo, el olor a gasolina y hormigón húmedo me llenó los pulmones. Esta era la realidad. Esta era mi vida ahora. Solo tenía que subir las escaleras al santuario de mi apartamento, donde podía desmoronarme en privado. Alara. Espera. La voz, aguda y empalagosa, rebotó en los pilares de hormigón. Cerré los ojos un instante, reuniendo las pocas fuerzas que me quedaban. No necesité girarme para saber que era Chloe. Me giré lentamente. Estaba de pie a unos metros de distancia, aparentemente siguiendo mi coche. Su vestido de gala parecía absurdo bajo la intensa luz fluorescente del garaje, un vestuario de una obra de teatro que acababa de terminar en catástrofe. Necesito hablar contigo, dijo avanzando a grandes zancadas, con un taconazo decidido. No hay nada que discutir, Chloe. Lo entiendes todo mal, insistió con una sonrisita de suficiencia en los labios. Estaba disfrutando. El drama, la confrontación. ¿Qué pasó allí? Fue un momento de conexión pura y cruda. Julián y yo tenemos algo que jamás podrías entender. Es electrizante. La miré fijamente a esta chica que llevaba menos de 6 meses en la empresa, y me maravillé ante su audacia pura y descarada. Tienes un viaje de negocios, dije con tono monótono. Una oportunidad de formación. No la confundas con una novela romántica. Su sonrisa se ensanchó. La cumbre de Silicon Valley es solo el comienzo. Él ve mi potencial. Me escucha. Él no me ve solo como un mueble como te ve a ti. Y ahí estaba. El veneno que le había estado echando en la oreja. Mi silenciosa competencia, mi apoyo incondicional, mis 5 años de colaboración, reducidos a muebles. El temblor en mis manos se calmó, reemplazado por una fría y dura certeza. ¿Te lo dijo?, pregunté con una voz peligrosamente baja. No tiene por qué hacerlo, se pavoneó confundiendo mi calma con derrota. Es obvio. Eres parte de su antigua vida. Soy su futuro. Me llevará a la cima. Solo nosotros dos. Dijo que tendríamos mucho tiempo para una lluvia de ideas. Ella se detuvo en la palabra, dándole un tono sórdido y lascivo. Pensé en los innumerables viajes que habíamos hecho Julian y yo. Las noches en habitaciones de hotel, trabajando codo con codo en presentaciones, las comidas al servicio de habitaciones, la intimidad de un propósito compartido. Iba a reducirlo todo a esto, a una lluvia de ideas con un becario. Mi teléfono se rompió de nuevo en mi bolso. Julián. Probablemente estaba en su coche, presa del pánico, intentando controlar la situación para controlar las consecuencias. Tenía una explicación perfectamente lógica y empresarial de por qué tuvo que contratar a Chloe. Hablaba de mentoría e inversión en jóvenes talentos. Lo hacía parecer tan razonable, tan sensato, que me sentía ridículo por estar molesto. Lo había hecho cientos de veces antes por pequeños desaires, y yo siempre me calmaba, convencida de que estaba siendo emotiva y razonable. Esta vez no. El sonido de su nombre vibrando contra el forro de seda de mi bolso fue la gota que colmó el vaso. Era el sonido de su despido, sus excusas, su perpetua incapacidad para decir simplemente, me equivoqué. Te lastimé. Era el sonido de los siguientes 5, 10, 50 años de mi vida, erosionados lentamente por su ego y mi aquiescencia. Era el sonido de cristales rotos.
Miré a Chloé, su rostro triunfante e insulso, y no sentí más que una inmensa y vacía compasión. Ella era un síntoma, no la enfermedad. ¿Sabes qué, Chloé? Dije con una voz extrañamente tranquila. Puedes quedártelo. Puedes quedarte con las sesiones de lluvia de ideas, los viajes de formación y la patética crisis de la mediana edad en la que claramente se está metiendo. Ya terminé. Le di la espalda y caminé hacia el ascensor con paso firme y decidido. El zumbido de mi teléfono era un mosquito persistente, una molestia que ya no podía oír. Al abrirse la puerta del ascensor, tomé una decisión. No me iría de la gala. Lo dejaría todo. El apartamento estaba oscuro y silencioso cuando entré. Era un espacio precioso, de líneas limpias y ventanales que iban del suelo al techo con una vista impresionante de la ciudad. Lo habíamos elegido juntos. Ahora parecía una pieza de museo de una vida que ya no existía. Dejé mi bolso en el sofá y fui directo al estudio, encendiendo mi portátil. Abrí un documento en blanco. El cursor parpadeó, un metrónomo constante y paciente. A la junta directiva y a Julian Thorne, director ejecutivo de Etelgard Technologies, les ruego que acepten mi renuncia formal, con efecto inmediato. Mis dedos revolotearon sobre el teclado. No hubo vacilación ni dudas. Afirmé que los acontecimientos de la gala crearon un ambiente insostenible y profesionalmente comprometedor. Fui educado, profesional y absolutamente categórico. No mencioné los 5 años. No mencioné el amor. No mencioné la traición. Esas cosas eran mías y suyas. Adjunté la carta a un correo electrónico. Justo cuando estaba a punto de enviarla, sonó mi teléfono fijo. El identificador de llamadas mostraba el celular de Julian. Estaba intensificando la llamada. Lo dejé sonar. Al quinto timbre saltó el contestador. Alara. Esm. Contesta. Sé que estás ahí. Esto es ridículo. Somos adultos. Necesitamos hablar de esto. Chloé solo es una becaria, por Dios. Fue un error estúpido. Estás exagerando las cosas. Necesito que seas razonable. La reunión informativa del proyecto Skyline es el lunes y eres el único que... Bip. El mensaje se cortó. Ahí estaba. El corazón del asunto. El proyecto Skyline. No me llamaba porque me hubiera roto el corazón. Me llamaba porque me necesitaba para su preciado proyecto. Yo era el único que entendía la arquitectura central, el código elegante y complejo que era mi obra maestra. Necesitaba mi cerebro para el parto. Mi corazón era una preocupación secundaria, una baja inoportuna. Moví el cursor sobre el botón de enviar. Sentí una punzada de dolor, no por él, sino por la empresa que había ayudado a construir. Por los proyectos que había impulsado. Por la parte de mi identidad ligada a Etelgard. Entonces pensé en la caja de terciopelo en el suelo. Pensé en la sonrisa de Chloé. Pensé en la voz de Julian en el contestador exigiendo que fuera razonable. Hice clic con el ratón. La pantalla se actualizó. Mensaje enviado. Un profundo silencio se apoderó del apartamento. Se acabó. Todo. Me levanté, me acerqué a la ventana y miré la ciudad resplandeciente. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía ni idea de lo que me depararía el mañana. Y lo más aterrador fue que se sentía como la libertad. El silencio tras enviar la renuncia fue algo viviente. Me oprimió los tímpanos, un marcado contraste con el zumbido constante y soso de ansiedad que había sido mi banda sonora durante años. La ansiedad de mantener a Julian feliz, de cumplir con sus imposibles estándares, de asegurar que la empresa luciera perfecta. Ese zumbido había desaparecido. En su lugar había un vacío vasto y aterrador, pero mío. No dormí. Recorrí el apartamento en piloto automático, como un fantasma en mi propia casa. Me serví una copa de vino, pero no la bebí. Encendí la televisión, pero la silencié observando las formas de colores que revoloteaban por la pantalla sin comprenderlas. Mi mente era un torbellino que repasaba la noche con una precisión insoportable y de alta definición.
La esperanza en mi bolso, la confusión en el rostro de Julian, el avance teatral de Chloé, el golpe sordo de la caja de terciopelo, la fría insistencia del botón de enviar. Alrededor de las 3 de la madrugada, el zumbido comenzó de nuevo. No solo mi teléfono, ahora silenciado y enterrado en un cajón, sino también el intercomunicador del vestíbulo. Un zumbido persistente y furioso. Señor Avance. Un tal señor Thorne está aquí para atenderla. Es bastante insistente. Se oyó la voz del portero de noche con un toque de disculpa. Dile que no recibo visitas, Miguel. A cualquier hora. Gracias. Mi voz estaba ronca. Oí una discusión apagada. La voz de Julián aguda y con derecho. Es mi prometida, por Dios. Déjame levantarme. Unos minutos después mi móvil personal, sacado del cajón, se iluminó con un número que no reconocí. Era la línea de seguridad del edificio. Dejé que saltara el buzón de voz. El asalto continuó durante lo que pareció una hora. El intercomunicador, el teléfono de seguridad, el teléfono fijo. Era un general que asediaba un castillo que ya había entregado sus joyas de la corona. Simplemente aún no lo sabía. Finalmente se detuvo. El silencio se sintió merecido. Corrí las cortinas opacas del dormitorio bloqueando la ciudad, y caí en un sueño agitado y exhausto justo cuando el cielo empezaba a clarear. Horas después, me desperté con el sonido de mi teléfono fijo sonando de nuevo. Esta vez era un número de la planta ejecutiva de Etelgard. No es la línea directa de Julián. Se me secó la garganta. El ara. Era David Chin, el estoico jefe de recursos humanos, con aspecto siempre preocupado. Parecía profundamente incómodo. Recibí tu correo electrónico. Supuse que lo harías, hablé con voz apagada. Julián está aquí en mi oficina. Está angustiado. Te pide que lo reconsideres. Dice que fue un malentendido monumental. Estoy seguro de que lo hace, David. Mi decisión es definitiva. Se oyó un crujido, y entonces la voz de Julian se oyó al otro lado, desprovista de su habitual seguridad, cruda y frenética. Elara, cariño, por favor. No puedes hacer esto. Necesitamos hablar. En persona. Déjame ir. Podemos arreglar esto. No hay nada que arreglar, Julián. El jarrón está hecho añicos. No puedes volver a pegarlo y fingir que aún retiene agua. No seas tan dramático. Fue un error. Un estúpido error público, lo admito. Pero no significó nada. Ella no es nada. Y a su vez. Él susurraba, intentando que su voz no llegara a David. Entonces, ¿por qué recompensarla con un viaje? ¿Por qué humillarme delante de todos nuestros conocidos? Las preguntas salieron antes de que pudiera detenerlas. Me había prometido no involucrarme. Como entré en pánico, siseó. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Despedirla en el acto y quedar como un monstruo? Esto era control de daños. Por la empresa. Estaba pensando en nuestro futuro. Nuestro futuro. Las palabras eran ceniza en mi boca. Pensabas en tu propio ego, Julián. Siempre lo haces. No soportabas quedar en ridículo, así que me hiciste quedar como tal. La renuncia sigue en pie. Elara me escuchó. Su voz se volvió fría y pragmática, la voz de oficial de paz que usaba en negociaciones difíciles. Estás siendo emocional y míope. El proyecto Skyline recibirá su primera gran reunión informativa con inversores en 72 horas. Usted es el líder del proyecto. La arquitectura principal está en su cabeza. No puedes simplemente irte. Una furia fría se encendió en mi pecho. Mírame. La cláusula de no competencia de tu contrato incluye una licencia de 30 días, algo que insististe en aceptar, ¿recuerdas? Para proteger a la empresa si alguna vez decidía irme. Dijiste que era lo habitual. Tengo 30 días de licencia pagada y no puedo trabajar para la competencia durante ese periodo. Después de eso soy agente libre. Lee tu propio contrato, Julian. Hubo un silencio atónito al otro lado. Nunca imaginó que lo usaría.
Pensó que la sola amenaza bastaría para mantenerme en mi lugar. Bien, espetó, la máscara del compañero preocupado desapareció por completo, reemplazada por el traje acorralado. Tómate tus 30 días. Quédate en casa y enfurruñado. Pero no le entregarás este proyecto a la competencia. Te veré en el tribunal antes de permitir que sabotees Etelgard. No tengo intención de sabotear nada. El proyecto es tuyo. El código está documentado. Mucha suerte entendiéndolo. Fue una ligera exageración. El código era brillante pero complejo. A un ingeniero senior le llevaría semanas, si no meses, comprender plenamente sus matices. Matices que yo había diseñado. Su acceso ha sido revocado desde este momento, dijo con voz gélida. Retire sus efectos personales. Le pediré a seguridad que lo supervise. Por supuesto. Estaré allí en 1 hora. Se cortó la comunicación. Me senté en el borde de la cama, con el auricular aún en la mano, y el corazón me latía con fuerza, no de tristeza, sino de una adrenalina feroz y desafiante. El frente de batalla estaba trazado. 1 hora después entré en las torres Etelgard por última vez. El ambiente en el elegante y moderno vestíbulo era diferente. La gente pasaba corriendo con la mirada fija en mí y luego apartándola rápidamente. La noticia se había extendido mutando en una docena de versiones diferentes de cotilleos de oficina. Mantuve la cabeza alta y la espalda recta. David Chin y un corpulento guardia de seguridad me esperaban en la entrada del ala ejecutiva. El ara, dijo David con una expresión de lástima profesional en su rostro. Este es el procedimiento habitual. Conozco el procedimiento, David, dije con calma. Apresurémonos. Mi oficina, la de al lado de la de Julián, parecía la escena de un crimen. Mis plantas aún estaban sanas, la foto enmarcada de nosotros haciendo senderismo en la Patagonia seguía en el escritorio. Parecía que había pasado una eternidad. Me moví con eficiencia, metiendo mi taza personal, algunos libros y la foto en una pequeña caja de cartón que me había dado David. Dejé el costoso juego de bolígrafos que me había regalado Julian. Dejé el portátil de la empresa sobre el escritorio. Mientras guardaba el último libro en la caja, la puerta de la oficina de Julian se abrió. Estaba allí apoyado en el marco intentando parecer despreocupado, pero fracasando estrepitosamente. Tenía los ojos inyectados en sangre y la corbata suelta. Parecía que no había dormido. ¿Te sientes mejor después de tu rabieta?, preguntó con la voz cargada de falsa bravuconería. No lo miré. Recogí la caja. Haré que mi abogado se ponga en contacto contigo para hablar del acuerdo final y de mis opciones sobre acciones. Tu proyecto está en buenas manos, ¿sabes?, dijo con un tono de voz desagradable. Estoy ascendiendo a Chloe. Es brillante y tiene muchas ganas de aprender. Se encargará de la sesión informativa de Skyline. Finalmente me giré para mirarlo. Dejé que una sonrisa lenta y sincera se extendiera por mi rostro. No era una sonrisa de felicidad. Fue una sonrisa de revelación pura y sin adulterar. Era aún más tonto de lo que creía. Maravilloso, dije con dulzura. Estoy seguro de que su perspectiva, aunque fresca, será justo lo que el proyecto necesita. Mucha suerte a ambos. La confusión y la furia que se reflejaron en su rostro fueron más satisfactorias que cualquier grito que pudiera haber soltado. Esperaba que suplicara, que me enfureciera, que le advirtiera. Mi tranquila aprobación fue un arma que no supo contrarrestar. Le di la espalda a él, a mi oficina, a mi antigua vida, y salí con el guardia de seguridad siguiéndome. Las puertas del ascensor se cerraron y me quedé solo con el zumbido de la maquinaria y la profunda y estimulante certeza de haber tomado la mejor decisión de mi vida. El desenlace estaba completo. Ahora era el momento de ver qué nuevo tapiz podía tejer con los hilos sueltos. Los primeros 3 días de mi permiso de jardín fueron un estudio de dislocación surrealista. El mundo seguía girando, la ciudad latía con su energía frenética, pero yo estaba desconectado, como un satélite en una órbita silenciosa. Había pasado los últimos 5 años gobernado por el tiránico pitido de mi alarma, la incesante marcha de reuniones consecutivas, el constante y sordo zumbido de la presión. Ahora solo había silencio. Dormí 12 horas seguidas la primera noche, un sueño casi comatoso,
fruto del puro agotamiento emocional. Al despertar, el sol estaba alto y por un instante desconcertante sentí una punzada de pánico. Llegaba tarde a algo. Entonces el recuerdo de la gala, la renuncia, la caja vacía me invadió, y el pánico dio paso a una calma pesada y pesada. No tenía a dónde ir. No tenía a nadie a quien prestar atención. Ignoré el mundo. Mi teléfono permaneció apagado, enterrado en un cajón. Dejé que el teléfono fijo saltara al buzón de voz, escuchando con curiosidad distante mientras los mensajes se acumulaban. El tono de Julián pasó de furioso a suplicante y finalmente a una frialdad formal. Hubo llamadas de algunos miembros preocupados de la Junta, con sus voces impregnadas de una ansiedad apenas disimulada por el proyecto Skyline. Los borré todos. Sara dejó un mensaje simple. He quitado tus cosas de tu escritorio. Tengo la caja. Llámame cuando estés listo. Estoy orgulloso de ti. Ese lo guardé. El segundo día hice algo que no había hecho en años. Salí a caminar sin rumbo. Paseé por el parque observando a la gente, amantes entrelazados sobre mantas, niñeras empujando cochecitos, ancianos jugando al ajedrez. Sus vidas parecían tan sencillas, tan reales. Mi vida con Julian había sido una actuación, y apenas ahora me daba cuenta de que había estado interpretando un papel secundario en su unipersonal. Me encontré frente a un pequeño cine independiente de arte y ensayo. Por capricho compré una entrada para una matiné de una película francesa de la que nunca había oído hablar. Me senté en la oscuridad, mientras las imágenes parpadeantes me inundaban, el idioma desconocido como un bálsamo relajante. No tuve que analizarlo. No tuve que hablar de sus temas ni de su comercialización. Simplemente pude experimentarlo. A mitad de la película, empecé a llorar en silencio, lágrimas purificadoras que no tenían nada que ver con ella, sino con el alivio absoluto y abrumador de ser anónima, de ser libre. En la mañana del tercer día, el silencio en el apartamento empezó a sentirse menos como paz y más como un vacío. El impacto inicial había desaparecido, y una nueva ansiedad, más práctica, se estaba instalando. ¿Qué iba a hacer? Mi cuenta bancaria estaba saneada, pero no infinita. La cláusula de no competencia significaba que tenía 30 días para resolverlo antes de poder siquiera ir a una entrevista. Estaba considerando la aterradora perspectiva de aprender a hornear masa madre cuando volvió a sonar el teléfono fijo. Casi no respondí. Pero algo, una leve intuición, me hizo contestar. ¿Elar Avance? Era una voz de mujer, nítida, profesional y completamente desconocida. Me llamo Eleanor Sterling. Soy la directora de operaciones de Pendragon Solutions. Me quedé paralizada. Pendragon. El rival más formidable de Etelgard. La compañía que Julian amaba odiar, la que llamaba aburrida y poco original, en público, mientras que en privado temía sus agresivas maniobras de mercado. No fue casualidad. ¿Cómo conseguiste este número?, pregunté con voz cautelosamente neutral. Tengo mis fuentes, respondió con una leve sonrisa en el tono, e imagino que tus canales oficiales están monitoreados. Seré sincera, señor Avance. Hemos oído rumores interesantes, sobre su repentina partida de Etelgard y las circunstancias que la rodearon. No dije nada, mi mente estaba a 1000 por hora. El espionaje corporativo era una cuestión delicadísima, y no estaba de humor para ser un peón en el juego de nadie. También admiramos mucho su trabajo, continuó. El protocolo Orión que desarrolló hace 2 años fue elegante. ¿Y los rumores sobre el proyecto Skyline? Bueno, digamos que tiene a toda la industria entusiasmada. Actualmente estoy de baja, señora Sterling. Mi contrato es bastante específico. Conocemos bien los términos de su cláusula de no competencia, dijo con suavidad. No nos ponemos en contacto con usted para ofrecerle un trabajo. Hoy no. Nos ponemos en contacto con usted para ofrecerle una conversación. Una charla informal y privada sobre el futuro. Su futuro. Una vez que cumplas con tus obligaciones contractuales, por supuesto. Mi corazón latía a un ritmo constante y potente contra mis costillas. Esto era un salvavidas. Un reconocimiento de mi valor por parte de quien más enfurecería a Julian. También era un peligro. Si Julian se enteraba, lo vería como la mayor traición.
¿Qué tipo de conversación?, pregunté. Una conversación esperanzadora, dijo. Creemos en construir imperios, no solo en ocuparlos. Creemos que podría ser el tipo de arquitecto que necesitamos. El paquete que estamos dispuestos a discutir incluye un puesto como jefe de desarrollo avanzado, una prima por firmar y una estructura de compensación por proyecto que creemos que reflejará mucho mejor tu valía que tu acuerdo anterior. Mencionó una cifra para el salario base que me hizo apretar el auricular con más fuerza. Era el doble de lo que me había pagado Julián. Las bonificaciones del proyecto a las que aludió eran astronómicas. Te escucho, dije con la voz apenas un susurro. Excelente. Hay un café tranquilo, el Gilded Page, en ELM Street. Territorio neutral. ¿Puedes encontrarme allí mañana a las 10? Allí estaré. Colgué el teléfono y me quedé en medio de mi silenciosa sala, con la ciudad extendiéndose bajo mis pies. El vacío se había ido. El aire ahora estaba cargado de posibilidades. Pendragon. Habían estado observando. Sabían de mi valor, aunque Julián lo hubiera olvidado. En ese preciso instante, como si el cambio del universo lo hubiera convocado, sonó mi intercomunicador. ¿Quién es Miguel? ¿La señora Vance? Disculpe la molestia, pero el señor Thorne está aquí de nuevo. Insiste. Dice que es una emergencia. Una sonrisa sombría se dibujó en mis labios. La sesión informativa sobre el horizonte. Sería hoy o mañana. Lo presentía. El castillo de naipes temblaba. Que suba, Miguel. Era hora de enfrentarse al fantasma. Esta vez en mi territorio. Unos minutos después, un golpe seco en la puerta. La abrí. Julián estaba allí. Pero no era el arrogante oficial de la gala ni el hombre frenético del teléfono. Era un Julián diferente. Su costoso traje estaba arrugado, su cabello era un desastre, y había una mirada salvaje y desesperada en sus ojos que nunca antes había visto. El hedor a café rancio y pánico puro lo impregnaban. Él era, susurró con voz entrecortada. Gracias a Dios. Tienes que volver. Estaba parado en mi puerta, un monumento destrozado a su propia arrogancia. El impecable Julian Thorne había desaparecido, reemplazado por este hombre vacío y desesperado. Por un fugaz instante la vieja programación se activó, el instinto de calmar, de arreglar, de gestionar su caos. Lo sofoqué. Vuelve. Repetí con una voz peligrosamente tranquila. No me moví para dejarlo entrar. ¿De vuelta a qué, Julián? ¿A mi antigua oficina? ¿A mi antigua vida como tú? ¿Cómo la llamaba Chloe? Tus muebles. Se estremeció como si lo hubiera golpeado. No, suplicó pasándose una mano por el pelo ya despeinado. No hagas esto. Tienes que entenderlo. La sesión informativa fue un desastre. Una catástrofe total y absoluta. Una satisfacción fría y silenciosa se apoderó de mi pecho. Sabía que así sería. Había desarrollado Skyline desde una idea fugaz hasta convertirla en una maravilla tecnológica. Su arquitectura central era una maravilla de belleza y complejidad, una serie de algoritmos interconectados que requerían una comprensión intuitiva de todo el sistema. Entregárselo a Chloe fue como darle un Stradivarius a un niño pequeño y pedirle un concierto. Estoy seguro de que la perspectiva fresca de Chloe fue reveladora para los inversores, dije, apoyándome en el marco de la puerta, permitiéndome finalmente saborear el momento. Ella no pudo responder a las preguntas más básicas. Él explotó perdiendo la compostura. Recorrió las diapositivas torpemente, pronunció mal la mitad de los términos, y cuando Henderson le preguntó sobre el bucle de retroalimentación recursiva en el nexo principal, se quedó mirando fijamente. Me miró como un cachorro perdido. Parecemos aficionados. Tontos. Nosotros. Levanté una ceja. Creo que eras tú quien estaba en el escenario con ella, Julián. Tomaste tu decisión. Fue un error, gritó y su voz resonó en el pasillo. La bajó mirando a su alrededor con nerviosismo. Un error terrible e idiota. Ahora lo veo. Blair, por favor. Eres el único que lo entiende. El código parece estar luchando contra nosotros.
Las simulaciones fallan, los flujos de datos se corrompen. Ni siquiera podemos superar la secuencia de carga inicial sin un fallo crítico. Estaba rogando. Julian Thorne, quien nunca admitió su culpa, quien nunca pidió ayuda, estaba parado en mi puerta suplicando. Y todo lo que sentí fue un vasto vacío donde antes estaba mi amor por él. Lamento que el proyecto esté teniendo dificultades, dije, con un tono cortés y distante, como quien habla con un extraño problemático. Pero ahora es tu proyecto. Y ella es tu problema. Seguro que lo resolverás. Tú eres el visionario, después de todo. Su rostro se arrugó. Parecía un niño pequeño al que le acababan de decir que Santa Claus no existía. ¿Qué quieres?, susurró con los hombros hundidos en la derrota. Dilo. ¿Una carrera? ¿Un ascenso? ¿Un puesto en la junta? Es tuyo. Vuelve. Arregla esto. Sigue sin entenderlo. Pensó que era una negociación. Una transacción. Creía que toda relación, toda lealtad tenía un precio. No quiero tu dinero, Julián. No quiero un título. No quiero un lugar en tu mesa. Lo miré directamente a los ojos con la mirada firme y clara. Estoy cansada. Estoy cansada de tus excusas. Estoy harta de que ignores mis sentimientos. Estoy harta de que me hayas dado por sentado, a mí y a mi trabajo durante 5 años. Nuestra relación, tanto profesional como personal, se acabó. No hay precio que puedas pagar para cambiar eso. La firmeza de mi voz pareció herirlo físicamente. Dio un paso atrás, tambaleándose. ¿Así que eso es todo? ¿Dejaste que todo se quemara? ¿La empresa que construimos? ¿Todo por lo que trabajamos? Encendiste la cerilla, Julián, dije en voz baja. Disfruta del calor. Empecé a cerrar la puerta. Espera. Metió el pie en la puerta, un último acto desesperado. Te quiero, Alara. Fui un tonto. Intentaba ponerte celoso para obtener una reacción tuya. Las cosas se habían vuelto tan monótonas. Extrañé el incendio. Su confesión quedó suspendida en el aire, patética y reveladora. No se había dejado llevar por la conexión con Chloe. Había orquestado un espectáculo público humillante porque estaba aburrido. Porque extrañaba el fuego. El egoísmo puro y deslumbrante del mismo era casi impresionante. Lo miré al hombre con el que una vez planeé construir una vida, y solo sentí una profunda lástima. Es demasiado tarde, dije con la voz desprovista de toda emoción. El fuego se ha apagado. Cerré la puerta. No hubo fuerza, solo un clic silencioso e irrevocable. Me quedé allí, escuchando. Oí un sonido ahogado y áspero desde el otro lado, algo entre un sollozo y una maldición. Luego el sonido de sus pasos, pesados y derrotados, alejándose por el pasillo. Apoyé la frente contra la fría madera de la puerta, con todo el cuerpo temblando. No fue de tristeza. Fue de liberación. El último cordón se había cortado. La página dorada era exactamente lo que su nombre sugería, un santuario tranquilo, forrado de libros, que olía a papel viejo y café fuerte. Reconocí a Eleanor Sterling de inmediato. Era una mujer de unos 50 y tantos, de mirada penetrante e inteligente y un corte de pelo plateado y práctico. Estaba sentada en una mesa de la esquina, con 2 tazas de té humeantes ya esperando. Elara, dijo poniéndose de pie y ofreciéndole un apretón de manos firme y seco. Gracias por venir. Gracias por la invitación, respondí tomando asiento. Nos miramos un momento por encima del borde de nuestras tazas. Ella evaluaba mi temple y yo su honestidad. Dejaré de lado las bromas, empezó. Sabemos del desastre de la sesión informativa sobre el horizonte. El chismorreo de la industria es excepcionalmente eficiente. Confirma lo que sospechábamos. El niño mimado de Etelgard no es nada sin su arquitecto. Y queremos a ese arquitecto. Julián proporcionó la visión. Dije que era una defensa reflexiva, una vieja costumbre. La visión es barata, replicó con desdén. La ejecución lo es todo. Hemos visto tu trabajo.
No solo es competente sino también inspirador. No solo se construyen sistemas, se construyen ecosistemas. Eso es lo que necesitamos en Pendragon. No buscamos un engranaje, buscamos un nuevo motor. Deslizó una tableta delgada sobre la mesa. Y era una carta de oferta formal. Las cifras eran aún más asombrosas de lo que había insinuado por teléfono. El salario base, la prima de contratación, el capital propio del proyecto. Era más que una simple oferta de trabajo. Era una validación de todo mi valor, cuantificado de una forma imposible de ignorar. El puesto es jefe de desarrollo avanzado, dijo. Reportarás directamente a mí. Tendrás tu propio equipo, tu propio presupuesto y la libertad de llevar adelante los proyectos en los que crees. Tu primer proyecto sería crear tu propia versión de Skyline. Una versión mejorada. Tenemos los recursos. Solo necesitamos la mente. Miré los números con el corazón latiendo con fuerza. Esto era más que una vía de escape. Esto era un trono. Era poder, autonomía y respeto. Todo servido en bandeja de plata. Habrá una reacción violenta, dije mirándola. Julian lo interpretará como una declaración de guerra. Los labios de Eleanor Sterling se curvaron en una pequeña y fría sonrisa. Querido, dijo bajando la voz hasta convertirse en un susurro conspirativo. Lo es. Tomé el lápiz táctil de la tableta. No dudé en firmar. Firmé al pie de la pantalla con un gesto que desconocía. Alara Vance. Ya no era solo mi nombre. Era la firma de una declaración de independencia. La sonrisa de Eleanor se ensanchó. Bienvenida a Pendragon Solutions, Alara. Te estábamos esperando. Al estrecharle la mano, sentí cómo se tejían los primeros hilos sólidos de mi nueva vida. Ya no era la prometida abandonada ni la empleada despechada. Era la arquitecta de mi propio destino y apenas comenzaba a construirlo. Los 30 días de mi permiso de jardinería no pasaron como un castigo, sino como un capullo. Aproveché el tiempo. Leí libros que no tenían nada que ver con programación. Fui a museos y me paré frente a cuadros hasta que comprendí la forma de la ira, o la alegría del artista. Borré todas las fotos de Julian y mías de mi almacenamiento en la nube, no por rabia, sino con la metódica determinación de un archivista que elimina datos irrelevantes. El pasado era un país del que había emigrado. La mañana en que expiró mi acuerdo de no competencia, entré en el elegante y alto vestíbulo de Pendragon Solutions. La arquitectura era diferente del frío minimalismo de Etelgard. Era más cálida, con madera natural y paredes verdes, pero su poder era innegable. Se sentía viva, vibrando con un propósito del que ahora formaba parte. Eleanor Sterling me recibió en persona. Tu equipo está reunido en el laboratorio Génesis, dijo, llevándome a un ascensor privado. Son los mejores que tenemos. Ya han recibido instrucciones. Son suyos. Las puertas se abrieron a un impresionante espacio de trabajo circular con una vista panorámica de la ciudad. Una docena de personas estaban sentadas en terminales de última generación, con rostros que mezclaban curiosidad y anticipación. Eran mi equipo. Mi responsabilidad. Todos, dijo Eleanor con la voz entrecortada por la suave charla. Les presento a Alara Vance. Su nueva directora. Lo que ella diga se hará. Dale todo lo que necesite. Me hizo un gesto con la cabeza y se fue. La sala estaba en silencio, todas las miradas fijas en mí. Sentía el peso, la expectativa. Esta era mi primera prueba. Caminé hacia el centro de la sala, con el corazón latiéndome con fuerza, pero con la voz firme. Buenos días. Todos han visto la autopsia pública del fracaso del horizonte de Etelgard. Algunas sonrisas nerviosas. La industria había criticado duramente a Julian y Chloe por su desastrosa sesión informativa. Los blogs tecnológicos se lo pasaron bomba. Olvídenlo. No estamos aquí para repetir su fracaso ni siquiera para replicar su éxito previsto. Estamos aquí para construir algo que ni siquiera soñaron. Invoqué una pantalla holográfica en blanco. Skyline se construyó sobre una base de control. Buscaba dominar los flujos de datos. Nosotros, dije dibujando una elegante línea de luz en el aire,
vamos a construir un sistema basado en la simbiosis, un sistema que aprende, se adapta y colabora con los datos. No estamos construyendo un oleoducto. Estamos construyendo un sistema nervioso. Vi el cambio en sus ojos. La curiosidad se transformó en entusiasmo genuino. Hablaba un idioma que entendían, un idioma de verdadera innovación, no de modas corporativas. Lo llamo el Proyecto Fénix, porque de las cenizas de su ambición, surgirá algo más inteligente, más rápido e infinitamente más hermoso. Manos a la obra. Y lo hicimos. Las semanas siguientes fueron un torbellino de creación frenética y alegre. Ya no era solo un engranaje. Era el director. Mi equipo fue brillante y les di lo único que Julian nunca me dio de verdad, confianza. Delegué. Escuché. Corregí el rumbo. El código que fluyó de nuestros servidores fue mi obra maestra, refinado, purificado de las concesiones que tuve que hacer en Etelgard. Era mi visión, sin filtros y desatada. Mientras tanto, el mundo exterior ofrecía un sombrío contrapunto. Sara, quien había renunciado a Etelgard una semana después de mi llegada a Pendragon, se convirtió en mi principal informante. La noticia era desoladora. Chloe se retiró oficialmente del proyecto Skyline, me lo contó durante el almuerzo con los ojos brillantes de pesar. Al parecer, el estrés la superaba. Julian ha contratado a 3 consultoras diferentes, pero nadie puede desentrañar tu código. La junta directiva está en abierta rebelión. Se rumorea que están preparando una moción de censura. Sentí una punzada, no por Julián, sino por el proyecto en sí. Había sido mi hijo una vez. Pero el Fénix era mi hijo ahora, y estaba prosperando. Julian, agonizando, se desquiciaba cada vez más. Él y Chloe iniciaron una patética campaña de provocación pública. Aparecieron fotos de paparazzi de ellos en restaurantes exclusivos, en yates, y él comprándole joyas carísimas. Eran una parodia grotesca de una pareja poderosa, un intento desesperado de proyectar una imagen de éxito y romance mientras su empresa se desmoronaba a su alrededor. Vi las fotos. No sentí nada. Fue como ver un documental sobre la naturaleza sobre una especie extraña y condenada. Una tarde llegó un sobreacolchado a mi nueva oficina. No tenía remitente. Dentro, sobre un lecho de papel de seda arrugado, estaban los 2 anillos de compromiso de platino que le había tirado a los pies. La nota estaba garabateada con su frenética letra en un trozo rasgado de papel con membrete de Etelgard. Él era, aún estás a tiempo. Podemos arreglar esto. Podemos volver a ser nosotros mismos. La despedí. Se acabó. Acabo de llegar a casa. Recogí los anillos. Los sentía fríos y muertos en mi mano, círculos metálicos sin sentido. Representaban una vida de restricciones, de empequeñecerme para encajar en su visión. Los metí en el sobre, lo cerré y escribí devolver al remitente con rotulador grueso en el anverso. Se lo entregué a mi asistente. Por favor, deshazte de esto. El acto final de su drama personal significó poco para mí. Tenía que desarrollar un sistema nervioso. 3 meses después de empezar en Pendragon, estábamos listos. El proyecto Fénix era más que estable. Estaba vivo. Podía predecir las fluctuaciones del mercado con una precisión asombrosa, optimizar sistemas complejos en tiempo real, y sus algoritmos de aprendizaje evolucionaban por sí solos de maneras sorprendentes e inesperadas. Eleanor vino a ver una demostración. Observó con cara de piedra cómo probábamos el sistema. Al terminar, guardó silencio durante 1 minuto entero. Bueno, preguntó uno de mis ingenieros principales, incapaz de soportar la tensión. Eleanor se giró hacia mí, con una lenta sonrisa triunfal extendiéndose por su rostro. No solo los venciste, Elera, dijo con la voz cargada de emoción. Hiciste que parecieran haber estado construyendo con palos y barro. La junta directiva es mañana. Prepárense. La guerra terminó. Habíamos ganado. Pero al contemplar la reluciente e inteligente red de luz que era el Fénix, me di cuenta de que para mí nunca había sido una guerra. Había sido una liberación. Y mi nueva vida apenas comenzaba. El lanzamiento del proyecto Fénix no fue solo el lanzamiento de un producto. Fue una coronación.
Celebramos el evento en el planetario de la ciudad, una decisión deliberada. Mientras los techos abovedados se arremolinaban con los intrincados y luminosos caminos de las redes neuronales de mi creación, subí al escenario y expliqué un futuro que ya no era teórico. El ambiente estaba electrizante, no con la alegría ajena por la caída de un rival, sino con el genuino asombro por lo que habíamos construido. Periodistas, inversores y colegas escucharon en un silencio más denso y respetuoso que cualquier aplauso. No mencioné a Etelgard. No hacía falta. El fantasma del fracaso público de Skyline rondaba la sala, un pálido espectro junto a la vibrante entidad viviente que yo estaba demostrando. Al terminar, los aplausos fueron atronadores, una oleada de validación que me inundó. Elinor, de pie entre bastidores, me dedicó un único y firme gesto de aprobación. Significó más que cualquier titular. Sin embargo, los titulares fueron brutales. El Fénix de Pendragon se eleva donde se estrelló el Skyline de Etelgard. La venganza de Vance de la humillación pública al dominio de la industria. La caída de la casa Thorne. Los ojeé con curiosidad distante. Habían reducido mi infierno personal y mi triunfo, ganado con tanto esfuerzo, a una narrativa atractiva. Pero acertaron en algo, se había acabado. Etelgard estaba prácticamente muerta, el precio de sus acciones era un chiste y sus principales clientes habían huido con nosotros. Tras el lanzamiento, una extraña paz se apoderó de mi vida. El ritmo frenético de la creación dio paso al ritmo constante de la gestión y el perfeccionamiento. Tenía una riqueza que superaba mis expectativas, una posición de verdadera influencia y la profunda y serena satisfacción de un trabajo que era completamente mío. El mundo vio a un vengador despiadado, pero en mi tranquilo apartamento, yo era solo una mujer que redescubría el simple placer de una tarde tranquila, libre de las expectativas ajenas. Fue durante este periodo de calma que me fijé en Leo. Era un nuevo becario asignado a mi departamento, tan silencioso y modesto que parecía casi un espectro. Una tarde me entregó una pila de archivos, le temblaban ligeramente las manos. Las proyecciones trimestrales que solicitó, señor Vance. Gracias. Miré su placa. Leo. Se sonrojó de un rojo intenso y casi huyó de mi oficina. Sonreí, una sonrisa genuina y espontánea. Me recordaba tanto a mí mismo hace años, puro talento y nervios, aterrorizado de cometer el error de ser visto como inadecuado. Me propuse buscarlo después de eso. Le pedía su opinión en las reuniones, y balbuceaba ideas que a menudo eran sorprendentemente perspicaces. Empecé a ser su mentor, a guiarlo por los campos minados políticos del mundo corporativo, a enseñarle a confiar en su propia mente brillante. Me sentí bien. Sentí que cerraba un círculo. Verlo ganar confianza fue una de las pocas alegrías que atravesaban la desolación de aquel momento, porque a pesar de mi éxito, se había instalado cierta desolación. Había demostrado mi punto de vista, había ganado, pero el festín de la victoria fue solitario. Había construido un magnífico castillo, pero sus salones estaban vacíos. Un sábado, buscando consuelo en el consumismo desmesurado de un centro comercial de lujo, ese vacío se hizo añicos. Estaba mirando un expositor de relojes, pensando en un regalo para mi padre, cuando una figura demacrada y desaliñada apareció en mi periferia. Ella era. La voz era áspera, pero la reconocería en cualquier lugar. Me giré lentamente. Julián parecía un fantasma de sí mismo. Llevaba el traje arrugado, los ojos hundidos y ensombrecidos. Olía a whisky barato y desesperación. Con mano temblorosa, le tendió los 2 anillos de platino. Ella, por favor, suplicó con la voz entrecortada. Mírame. Mira en lo que me he convertido. Todo se ha ido. La empresa se declarará en quiebra la semana que viene. Todo se ha ido. Sus ojos estaban desorbitados, desesperados. Pero no tenemos por qué estarlo. Podemos empezar de nuevo. Solo tú y yo. Podemos ir a otro lugar y construir algo nuevo. Todavía los tengo. Me los entregó, su mano temblaba con tanta fuerza que casi se le resbala. Aún no es tarde. No puede ser. Lo miré a este hombre destrozado aferrándose al símbolo metálico de una vida que había sido una mentira. Sentí una punzada, ya no de amor ni de compasión, sino de una profunda y agotada tristeza por el desperdicio de todo aquello.
Por los años que había dedicado, por el potencial que él había desperdiciado. Julián, dije con voz tranquila pero firme en el bullicioso atrio. Fue demasiado tarde cuando decidiste humillarme en lugar de honrarme. Era demasiado tarde con cada excusa, cada despido. Ha sido demasiado tarde desde hace muchísimo tiempo. Su rostro se arrugó. No hay nadie más, susurró con una última y patética esperanza en la mirada. No te pudiste ir tan rápido. Fue entonces cuando vi a Leo de pie a unos metros de distancia, con 2 tazas de café en la mano, había ido a traerlas. Observaba la escena con una expresión que mezclaba preocupación y protección. Nuestras miradas se cruzaron. En ese instante algo cambió. La mentoría, los almuerzos compartidos, las conversaciones tranquilas que habían empezado a significar más de lo que me permitía admitir. Todo cristalizó. Él no era solo mi tímido becario. Fue él quien me miró y vio a Alera, la arquitecta, la líder, la mujer, no un premio que ganar ni una herramienta que usar. Me volví hacia Julián, con una extraña calma invadiéndome. De hecho, dije con voz clara y firme, lo he hecho. Le hice un gesto a Leo para que se acercara. Lo hizo sin dudarlo, parándose a mi lado con la postura erguida y la mirada fija en Julián. Me entregó mi café. Julián, soy Leo, dije. Mi novio. La palabra quedó suspendida en el aire, nueva, poderosa y verdadera. Leo no se inmutó. Simplemente asintió con la cabeza hacia Julián, rozando el mío con su brazo en un gesto de apoyo firme y silencioso. Julián se quedó boquiabierto. Su mirada pasó del rostro joven y serio de Leo al mío, tranquilo y resuelto. Vio la verdad allí, no una aventura ni un rebote, sino el comienzo de algo real y bueno. Fue el golpe de gracia, el último vestigio de su fantasía de que lo anhelaba, de que solo me hacía la difícil, evaporada en el aire estéril del centro comercial. Se le escapó un sonido, un sollozo gutural, desgarrador, que era a partes iguales dolor y furia histérica. Se tambaleó hacia atrás, los anillos se le cayeron de la mano y resbalaron por el suelo pulido. Ni siquiera se dio cuenta. Se dio la vuelta y huyó, sus gritos entrecortados resonando por el atrio, un espectáculo público creado por él mismo por última vez. Lo vi irse y luego miré los anillos que brillaban en el suelo. No sentí nada. Eran solo metal desechado. Me volví hacia Leo. Lamento que hayas tenido que ver eso. Negó con la cabeza, con una pequeña sonrisa comprensiva en el rostro. ¿Estás bien? Lo miré, su amabilidad, su fuerza serena, y sentí que el último hielo que me rodeaba el corazón finalmente se derretía. La tormenta había terminado. Ya lo soy, dije y lo decía en serio. Vámonos a casa. Las consecuencias del enfrentamiento en el centro comercial deberían haberse sentido como una victoria. En cierto modo lo fue. Fue la ruptura definitiva. Julián ya no era un fantasma en mi vida. Fue una historia con moraleja en la de alguien más. Etelgard Technology se declaró oficialmente en bancarrota la semana siguiente. La noticia fue una pequeña y seca columna en la sección de negocios, una silenciosa lápida para lo que una vez fue un gigante rugiente. Lo leí una vez, sentí un atisbo de nostalgia por los primeros días, las noches de pasión y pizza barata, la emoción de nuestro primer cliente importante, y luego cerré el navegador. Ese capítulo quedó en cenizas. Pero el encuentro dejó un pozo, no de tristeza por Julián, sino de una fría claridad sobre mi propio corazón. Había construido una fortaleza a su alrededor, una ciudadela de código y carrera, y por un tiempo eso había sido suficiente. Pero estando en ese centro comercial, al ver a Leo avanzar sin dudarlo un instante, me di cuenta de que la fortaleza estaba vacía. Y ya no quería vivir en una fortaleza. Las cosas con Leo cambiaron después de eso. La cuidadosa y profesional barrera entre mentor y aprendiz se disolvió en algo más suave y genuino. Nuestras conversaciones después del trabajo se alargaron, pasando de las especificaciones del proyecto a los sueños personales. Me habló de su infancia en un pequeño pueblo costero, de su pasión por la navegación, de una familia cálida y bulliciosa, nada que ver con el mundo frío y ambicioso que había vivido con Julián. Me encontré contándole cosas que no había mencionado en años. Mi miedo infantil a las tormentas, mi deseo secreto de aprender a pintar, el dolor sordo de la gala. Él escuchó.
Realmente escuchó, su atención serena y concentrada me hizo sentir escuchada como nunca antes. Una noche, unas semanas después, estábamos trabajando hasta tarde en mi oficina. Las luces de la ciudad brillaban tras el cristal como un collar desparramado. El proyecto Fénix estaba realizando una compleja simulación nocturna y estábamos esperando los resultados. «Sabes», dijo rompiendo un cómodo silencio, «mis padres celebrarán su aniversario el mes que viene. En la casa familiar en Córcega. Es algo muy importante. Les gustaría conocerte». Levanté la vista de la pantalla. Este fue un paso. Uno grande. «¿La casa familiar en Córcega?», pregunté con una sonrisa en los labios. Eso suena genial para un gerente de envíos y profesor. Tuvo la decencia de parecer avergonzado. Quizás omití algunos detalles. Leo. Respiró hondo. Mi madre es maestra. Mi padre. Bueno, preside la junta directiva de varias empresas, entre ellas Pendragon. Me quedé sin aliento. Lo miré fijamente al tímido y ruborizado becario, el hijo del presidente. Todo encajó. Su confianza innata e inquebrantable bajo la timidez, su comprensión intuitiva de los negocios de alto riesgo, la forma en que Eleanor Sterling había dado luz verde personalmente a su beca en mi departamento. ¿El hijo de tu Alexander Pendragon? Por fin conseguí el nombre del legendario y notoriamente reservado fundador de la compañía, que pendía entre nosotros. Prefiero a Leo, dijo en voz baja, mirándome con preocupación. No te lo dije porque no quería. Esto. No quería las suposiciones ni la presión. Solo quería que me juzgaran por mi propio trabajo. Estar cerca de ti por quien eres, no por quien es mi padre. Y en ese instante cualquier atisbo de duda se disipó. No era un heredero mimado que se refugió en los barrios bajos. Era un hombre que valoraba su propia identidad por encima de su herencia. Era todo lo contrario de lo que Julian representaba. Me eché a reír, una risa sincera, aliviada y alegre. Así que cuando te ofreciste a traer café ese día en el centro comercial. Estaba sirviéndole café a la mujer de la que me estaba enamorando, dijo con la mirada fija, y su propia sonrisa finalmente asomándose. El hecho de que ella también estuviera aterrorizando al mayor rival de mi padre era solo un extra. Me levanté y rodeé el escritorio. Tomé su rostro entre mis manos. Estás lleno de sorpresas, Leo Pendragon. ¿Es eso un sí? ¿A Córcega? Sí, dije, y lo besé. Córcega no era lo que esperaba. La casa familiar era una hermosa villa soleada, encaramada en un acantilado con vistas al Mediterráneo, pero cálida y acogedora, llena del sonido de las risas y el tintineo de las ollas en la cocina. Alexander Pendragon no era un magnate corporativo, sino un hombre jovial, con aspecto de oso y la misma mirada bondadosa de Leo, que asaba pescado en un patio y me mostró con orgullo su viñedo. Su esposa, Clara, me abrazó en cuanto llegué e insistió en que la llamara por su nombre. Yo no era la mujer abandonada de los titulares escandalosos. No era la arquitecta despiadada que había aplastado a un rival. Solo era Alara, la novia de Leo, y me recibieron en su constelación sin pensárselo dos veces. Fue en nuestra última noche viendo cómo el sol se hundía en el mar, con su ardiente trayectoria tiñendo el agua de tonos dorados y violetas, que Leo se volvió hacia mí. Esto parece un comienzo, dijo, su mano cálida en la mía. Lo es, asentí, apoyando la cabeza en su hombro. Hagámoslo, susurró. No se arrodilló. No había una caja de terciopelo. Simplemente me miró con el corazón en los ojos y me hizo la pregunta más simple y profunda. Alara, ¿quieres casarte conmigo? Y mi respuesta fue igual de sencilla. Sí. Nuestra boda fue pequeña, en una playa remota de Santorini, un destino elegido por su marcado y hermoso contraste con la jaula dorada de mi pasado. La lista de invitados era pequeña, la familia de Leo, Sara y algunos amigos cercanos de mi nueva vida. Llevaba un vestido sencillo y vaporoso color espuma de mar, y mis pies estaban descalzos en la arena. Mientras caminaba hacia Leo, que me esperaba bajo un sencillo arco de ramas de olivo, pensé en mi viaje. La humillación, la resignación, las largas noches construyendo el Fénix, la impactante quietud del éxito y el amor tierno e inquebrantable del hombre que ahora me sonreía con lágrimas en los ojos. No solo había sobrevivido, sino que me había rehecho.
Hicimos nuestros votos mientras el viento del Egeo susurraba secretos a la orilla. No había anillos que intercambiar. Habíamos optado por que un artista local grabara nuestros votos en una piedra lisa que encontramos en esa misma playa, símbolo de un amor sólido, real y terrenal. Más tarde, mientras bailábamos bajo un manto de estrellas, Sara me apretó la mano. Lo lograste, Alaira. Lo conseguiste todo. Miré a Leo riéndose con su madre, y luego al mar infinito y oscuro. El pasado era una costa lejana, ahora demasiado lejana para verla. No todo, dije sonriendo. Solo las cosas que realmente importan. La música aumentó y en los brazos de mi esposo, rodeada de un amor que no me pedía nada más que ser yo misma, finalmente, realmente llegué a casa. El fin.